Bueno, la Cámara Federal decidió separar a Claudio Bonadío, al juez de la causa OTESUR, porque manifestaba que le faltaba parcialidad. No, es un poquito más compleja la explicación. El análisis que hace la Cámara, si se lee la sentencia, que me quedé hasta muy tarde anoche para verla exactamente hasta el último punto, lo que dice específicamente es que el juez había pedido, solicitado a la Corte que se le designara un cuerpo de peritos para colaborar en la investigación sobre determinadas materias técnicas. No dice específicamente ni quiénes, ni para qué materias, ni qué peritos, con lo cual la defensa presenta un escrito de nulidad en el cual expresa esa nulidad porque no dice quiénes son los peritos, ni para qué son los peritos, y en ese marco, comportándose de semejante manera, lo que hace es impedir el ejercicio del derecho a la defensa, porque no le permite recusar al juez, porque no le permite eventualmente designar perito de parte, porque no le permite eventualmente agregar puntos de pericia. Esta discusión se multiplica una vez que el magistrado toma la decisión de que estos peritos, según sus expresiones, los convocaba sin puntos de pericia específicamente porque pretendía que del análisis que los peritos hicieran se armaran los puntos de la pericia. La discusión de la defensa entonces es que en ese marco no sería inadmisible que sean los propios peritos que él convoca, sin determinar quiénes son, no les permite la recusación, no le permite designar perito de parte, no les permite eventualmente agregar puntos de pericia, fueran los que determinaran los puntos de pericia y que finalmente se contestaran los puntos de pericia por parte de ellos mismos. Bueno, esta discusión estaba siendo analizada por la Cámara, en ese marco el doctor Bonadío se impide seguir avanzando con el expediente, no le deja ver el expediente a la defensa, y él, que debía haber resuelto en el expediente que se había dicho que no por parte de la defensa, que él no era competente para entender en ese sumario, no resolvía la competencia, y mientras que no resolvía la competencia, no le dejaba ver los expedientes, tomaba otras decisiones como una cantidad innumerable de medidas de prueba en las cuales era una injerencia lisa y llana en la vida de las personas. Esa solicitud de medidas de prueba eran muchísimas empresas, muchísimos entes estatales, de los cuales se pretendía obtener información en esa situación, en esa condición, ¿no? Una injerencia en la vida de las empresas o de la vida de las personas. Injerencia de los dos lados, en empresas y en entes estatales. Como pues, si eso fuera poco, no utiliza para eso ninguna de las fuerzas federales, ni Policía Federal, ni Gendarmería, ni Prefectura, ni la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Utiliza la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana, para actuar en los puntos específicos que el juez le ordena, lo hace fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la ley 2008-94, si yo no me equivoco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ley por la cual se crea la Policía Metropolitana, define específicamente que su atribución respecto de su condición de auxiliar de la justicia solamente iba a ser en el marco de el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual no puede hacerlo en Santa Cruz específicamente. El juez ordenó que esto lo hiciera en Santa Cruz, los dineros lo pagó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual es una malversación de fondos lisa y llana. El planteo que se hace es un planteo muy extraño, porque se lleva de aquí con una inusitada exposición pública, un show liso y llano. Entonces la Cámara junta todas esas cosas. La designación de peritos sin decir para qué, ni por qué, ni quiénes, ni qué peritos, con lo cual afectan al derecho a la defensa. El hecho de haber pedido que los peritos hagan los puntos de la pericia y si los contesten. El hecho de evitar que pudieran ver el expediente, no resolver el tema de la incompetencia que se le había planteado y pedir innumerables puntos de pericia que son injerencias en la vida de las personas. Y por si esto fuera poco, la utilización de la Policía Metropolitana, que no tiene jurisdicción para actuar en este caso. Todos estos hechos hacen que los dos magistrados que votaron a favor de esta iniciativa den por
nulo el auto que determinó la designación de los peritos, aparten al juez de la causa y lo envíen a la Cámara para que la Cámara lo sortee para la designación de un nuevo juez. ¿Usted conoce que desde la oposición están diciendo que esto se trata de una injerencia política? No, es una torpeza lo que están diciendo, porque en la oposición les encanta decir que están a favor de cosas, por ejemplo, como la denuncia de Nisman, que era una vergüenza jurídica, cuando muchos de los que decían esas cosas son avesados abogados y saben que era una vergüenza jurídica. Sin embargo, como desde el punto de vista politiquero les convenía, decían que era una cosa bárbara, que se había un fiscal animado a hacer tal cosa, y nada menos que con la presidenta de la Nación. ¿Cómo terminó? En el tacho de la basura, como terminan las porquerías, como la denuncia que se le adjudicaba al doctor Nisman. Bueno, en este caso es exactamente al revés. Que me expliquen algunos de los cráneos que están diciendo esas cosas, por qué hay que aceptar que se designen peritos que no se saben de quiénes son ni para qué están, que no le permitan el ejercicio del derecho a la defensa, que no pueda designar peritos de parte, que no pueda eventualmente poner los puntos de pericia, que no pueda conocer la causa, que no le resuelvan la falta de competencia. Mientras no resuelve la falta de competencia, dicta una innumerable cantidad de medidas de prueba, y esas medidas de prueba son injerencias, dice ya, en la vida de las personas, como lo son, se hacen con una inusitada conocimiento público, utiliza a una fuerza de seguridad que no es hábil para hacerlo porque no tiene jurisdicción para hacerlo, más elementos no puede haber como para demostrar lo que le acabo de decir. Se anula, se da por nulo el auto que solicitaba la designación de los peritos, se aparta el juez y se manda a la Cámara para su sorteo. Más clarito de un hecho de esta característica no puede haber. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que cuando hay sentencias que perjudican al Ejecutivo, el Ejecutivo puede morder el freno tantas veces como sea necesario, pero no dice una palabra nada, las ejecuta y las acepta, como tantas medidas cautelares que salen oponiéndose a leyes del Congreso de la Nación, solamente para beneficiar a determinados grupos económicos. En este caso ha sido una gráfica bien clara de lo que no se debe hacer en un juicio. Bueno, y la explicación está hecha y está dada por específicamente la Cámara, que lo dijo con toda claridad y bueno, no hay mucho para discutir. ¿Cómo cree que lo va a tomar la sociedad, este apartamiento del juez? Tiene que tomarlo como es un hecho jurídico y la Cámara se expidió jurídicamente, con seriedad, con respeto, y cuando lee uno la sentencia se queda más que claro que lo han fundado hasta decir basta, más posibilidades de fundarlo no puede haber. Los elementos son necesarios que se los cuenten en la sociedad como son. Usted sabe, señora, señor, habría que decirle que lo que hizo el juez es un desaguisado fenomenal, que quiso designar peritos sin decir quiénes son, ni para qué los quería, y que cuando la Constitución le garantiza a cualquier persona que tiene derecho a su defensa, no se puede defender porque no puede recusarlo, porque no puede poner peritos de parte, porque no puede poner puntos de pericia, hay que explicarle punto por punto. La sociedad sabe qué va a decir y bueno, terminen de una vez por todas con esta farsa, no se puede seguir soportando una cosa así. Ministro, ¿qué puede hacer el gobierno con los 70 argentinos que están parados en Bolivia y en Potosí? ¿Parados por qué tema? Hay un problema allá gremial y no dejan salir a ningún argentino y es crítica la situación. Las rutas en Bolivia están siendo cortadas por diferentes manifestaciones y hay 70 argentinos que no pueden salir de la No lo conozco eso. No lo conozco eso, pero seguramente es un tema de ponerse de acuerdo con el gobierno boliviano, con el cual acabamos de tener la visita de su presidente y seguramente a través de otra vía se va a poder sacar sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Volviendo al caso del juez Bonadío, ¿por qué, como usted lo explica, un juez comete tantos desaguisados judiciales? ¿Cuál es la razón? Qué bueno sería saberlo, ¿no? ¿Cuáles son las intenciones de los jueces en hacer una cosa de esta característica? Ustedes recuerdan, siempre le llamo yo a esto un espacio de reflexión, que los días anteriores cuando me consultaban le decían, hace 6 meses que la causa no se mueve. ¿Cuál es el interés que se mueva 17 días de la primaria abierta simultánea obligatoria? ¿Un objetivo político? Después les dije, esto no es un entente entre el gobierno de la ciudad autónoma y el juez. Ayer fui a un programa de televisión que delante mío estaba Horacio Rodríguez Larreta y Santilli, por quien tengo respeto por los dos, los escuchaba hablar, entonces decían, no, lo que pasa es que el juez ordenó que fuera la Policía Metropolitana. No saben que la Policía Metropolitana no tiene jurisdicción para actuar, no es igual que la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por decir un ejemplo, y no es igual que las fuerzas federales, teniendo las 4 fuerzas federales en aquel lugar, y el auto de pedido de presentación de documentación y dice específicamente allanamiento en subsidio, que eso quiere decir que usted va y pida la información
información que yo le pedí, pero si no se la dan por cualquier razón, por cualquier inconveniente, usted allane, eso que dice. Entonces supongo yo que lo que debe estar diciendo que eventualmente lo haga con la policía de Santa Cruz y no llevarse de acá 42 policías en 2.600 kilómetros 2 días, 2 o 3 noches en Santa Cruz y 2.600 kilómetros de vuelta. Dice Rodríguez Larreta que eso creo que son 460.000 pesos, creo que es más dinero todavía con los hoteles y todo. ¿Y con qué explicación? No fue un objetivo judicial, sino un objetivo político. No tiene ninguna razón de ser judicial, porque se lo acabo de decir, hace agua por los 4 costados. Si vuelvo a la repetición, pide peritos que no dice para qué son, que no le pensaba dejar que se defienda, el derecho a defensa no lo van a tener. Primer gesto de impedirle el derecho a la defensa, no puede recusarlo, porque usted por el Código Procesal tiene derecho a recusarlo con las mismas condiciones que recusar a un juez, no lo puede recusar. En las mismas condiciones no puede buscar la conclusión respecto de saber cuáles son los puntos de pericia o de designar peritos de parte. El juez no le dejó ver las causas durante muy buen tiempo y no resolvía la incompetencia que se le había solicitado, pero a su vez que no la resolvía, pedía una cantidad innumerable de medidas de prueba que eran injerencias sobre la vida de las personas, muchas empresas, es una cantidad innumerable de medidas de prueba. ¿Con qué sentido? Si esto arrancó siendo un hecho en el cual no se había presentado el balance y no se había presentado la nómina del directorio. Lo que estamos haciendo es lo que en la jerga judicial se dice una excursión de pesca, buscando encontrar algo, a ver si en algún momento encuentra algo. Bueno, todos esos hechos que se fueron suscitando, más la utilización de la Policía Metropolitana, que no tiene ningún asidero y que es una malversación de fondos lisa y llana por haber desconocido ellos mismos que no lo pueden hacer, habiendo contratado los pasajes por Furlong Fox, que es la agencia regular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y ellos mismos hicieron las reservas en el Hotel del Comercio en Río Gallego. Más claro no se puede ser. Todo lo que se hizo mal. ¿Con qué objetivo entonces? Si eso que no sabe el juez que se hizo mal, sí sabe que se hizo mal, si es un hombre capaz, sabe que se hizo mal. Bueno, la Cámara no tuvo otro remedio, y está bien que así sea, gracias a Dios que la justicia argentina en eso tiene pautas claras y concretas, en que decir lo que dijo. Después de todo esto se pone en riesgo la imparcialidad, dice. Eso dice la sentencia, se pone en riesgo la imparcialidad, entonces toma esa decisión, declara nulo el auto que designaba a los peritos, aparta el juez, lo manda a la Cámara para sorteo. Ministro, ¿cuál sería entonces la intencionalidad que hay detrás de esto del juez federal Bonadío, teniendo en cuenta que usted dice que sabe que cada uno de los pasos que dio estaban mal hechos y que no era correcto? No lo sé, no lo puedo saber yo eso, no puedo yo calificar la conducta del juez, puedo decirle que lo que dice la Cámara es textual, lo que dice la Cámara es lo que sucedió. No me haga repetir, lo repetí 4 veces, pero digo, es un hecho político, no tengo dudas que acordó con el gobierno de la ciudad. Llevar 2.600 kilómetros una policía que no es hábil para actuar, que no sabe nadie que no es hábil para actuar, que no hay un procurador del Tesoro en la ciudad a quien se lo pueda eventualmente consultar jurídicamente si es hábil para poder hacer esas cosas y eventualmente poner ese dinero que se puso. No es hábil para actuar, todo lo que se hizo es irregular. No le deja, ¿usted le parece que puede ejercer alguien de derecho a defensa si no le deja ver el expediente? Usted solicita que se declare incompetente porque no le corresponde y el juez no resuelve la competencia, pero le manda un auto que tiene 50 pedidos de empresas, de entes gubernamentales. La injerencia sobre la vida de las personas es fenomenal. Entonces, por eso le digo que es una excursión de pesca. ¿Qué está buscando? Algo, encontrar algo en el camino y con eso fundamentarse y seguir adelante con lo que está sucediendo. La demostración es acabada, la Cámara lo interpreta de la misma manera y porque lo interpreta de la misma manera, hace lo que lo acabo de decir a usted. Declara nulo el auto ese, aparta el juez, lo manda a la Cámara para que sortee y designe un nuevo juez. Hablando de economía exterior, si le parece bien, el juez Griesa manifestó y autorizó justamente a los buitres bloquear el pago del BODEM correspondiente a Argentina. Es una medida que todavía hay que analizarla porque ver exactamente cuáles son las implicancias que tiene, hay que ver en qué condiciones se produce. Argentina seguirá adelante con todo lo que tiene que hacer. Alguna vez les he contado que la palabra default es una palabra inglesa que tiene contenido jurídico en la Argentina. O por el lado de la mora, yo le debo a usted, usted me intima, me constituye en mora, o por el lado de
la cesación de pagos. No se pagan los sueldos, no se pagan los proveedores, no se pagan las deudas internas, no se pagan las deudas externas. La Argentina no ha dejado de pagar nunca. En este caso buscará la alternativa que tenga al respecto para seguir trabajando con todo lo que tiene que tener. Y va a pagar todo lo que tenga que pagar, con excepción de aquellos que le quieren robar la plata a los argentinos. ¿Cuál es la lectura que hace, ministro, sobre el embargo preventivo que sufrió Víctor Hugo Morales en el mediodía de ayer y la presencia de los abogados del Grupo Clarín en su domicilio? En primer lugar, es una vergüenza y yo les aconsejo a todos ustedes que pongan las barbas en remojo, porque acá en más todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esa es una causa que arranca cuando el fútbol era para pocos. Se lleva adelante esa causa. En esa causa se condena también a la televisión pública. La televisión pública pertenece al Estado y el Estado nunca se insolventa. ¿Qué necesidad había hacer esa paparruchada de entrar a ver los cuadros y los muebles eventualmente para...? Eso es una intimidación lisa y llana. Lo que fueron es apretarlo para intimidarlo. La realidad es que el Estado nunca se va a insolventar y ante esta situación perfectamente podría haber resuelto las cosas a través del Estado. Pero veamos un poquito más profundo. La situación de lo presentado, hasta dónde va a llegar con el análisis si seguramente esa condena que le cae sobre la televisión pública haya sido apelada. ¿Qué es lo que puede suceder? Que cuando usted presenta el recurso de apelación, el juez se lo asigne o lo declare inadmisible y por supuesto lo pase a la Corte para su análisis, o eventualmente lo declare inadmisible y usted vaya en queja. Eso fue lo que sucedió. Lo declaró inadmisible, fue en queja. Y al ir en queja a la Corte, esto tiene efecto suspensivo, con lo cual seguirían los efectos producidos por la decisión de la alzada. En ese caso, la Corte, que es lo que creo yo que va a hacer la Corte, porque los considero gente de bien y no van a permitir una barbaridad de esta característica, ya tiene jurisprudencia de haberse abocado en determinados casos y haber analizado causas de esta característica y haberle otorgado la condición de suspensivo hasta que se determine la admisibilidad del recurso de la medida cautelar. Esto es lo que yo entiendo que va a suceder. La Corte lo va a considerar con efecto suspensivo, que no es lo que viene normalmente por el Código Procesal, hasta que se defina si declara admisible la medida cautelar. Si hay jurisprudencia pacífica de la Corte que lo está haciendo, lo sostiene. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cuando discutíamos respecto de un acto administrativo que dictó el jefe de la ciudad autónoma, que era una burrada, y lo dijimos 50.000 veces respecto a la libertad de expresión y que ellos en la ciudad iban a garantizar la libertad de expresión? ¿Por qué no se la garantizaron a Víctor Hugo? Que lo vejaron literalmente en su casa metiéndose ante su familia, los abogados metidos adentro de su casa. Es un gesto de una manifestación de apriete superlativo. ¿Qué hay que hacer en esta Argentina para vivir en condiciones normales? No se puede aceptar eso, bajo ningún punto de vista, a ningún periodista. Me caiga bien o me caiga mal, a ningún periodista se le puede aceptar eso. Por eso les insisto, pongan las barbas en remojo. Si estos jueces, yo quisiera ver cómo los jueces se cruzan en los pasillos de su edificio, o en el country, o en el club, con gente que los mira como diciéndole, qué pedazo de tipo que no sabe nada, o de miedo que le tienen a Clarín para tomar una decisión de esta característica. Me los imagino viéndolo, diciéndole y mirándolo de esa manera. Me imagino también a un juez que jugó a Videla, o de los que jugaron a Echecolás, o de los que jugaron a Luciano Benjamín Menéndez, que sus vecinos, sin decirle nada, buen día, pero por dentro le está diciendo, qué pelotas este tipo, juzgarse de semejante manera a semejante tipos que han hecho tanto daño a este país, y sin embargo se plantó y puso la Constitución y las leyes arriba del escritorio y tomó las decisiones que tenía que tomar. Qué coraje este tipo. ¿Qué le van a decir a estos jueces que tomaron semejante decisión de permitir semejante vejación a un periodista? Por Dios, préstenle atención, son ustedes los que están en juego también en esto. ¿Cómo se permitió semejante vejación a un periodista? No es inaudito, inaceptable de ninguna manera. ¿Hay jueces que le tienen miedo a las tapas de los diarios? Hay jueces que le tienen miedo a la tapa de los diarios, usted lo dijo. Ministro, hay políticos, jueces que le tienen miedo a las tapas de los diarios, que es el Grupo Clarín es la oposición en el país al gobierno. Y cuando no hay oposición, usted lo ve, no hay oposición en ningún lado, ninguno de los que se manifiestan como candidatos de la oposición son la oposición,
la oposición la ejercen los medios, no tengo ninguna duda. Bueno, acá ahí tenemos un ejemplo bien clarito. El ejemplo bien clarito lo tenemos cuando se mueve la Metropolitana y aplaude porque se mueve, pero no prestan atención que todo lo que está haciendo el juez es un desaguisado porque no tiene nada que ver con ajustarse a derecho, y la Cámara terminó por reflejarlo de semejante manera. Lo ve cuando se meten en la casa de un periodista, piense como piense, porque por ahí puede ser un periodista que de los que no piensan ni parecido como yo y con los que no me sacan nunca a mí por ningún medio. Son reglas de juego. No puede meterse a la casa del periodista y vejarlo de la manera que lo vejaron delante de su familia, sometiéndolo a semejante ignominia, un gesto oprobioso por donde se lo quiera mirar, para evaluar que los muebles y los cuadros. Si está el Estado, que es el que está condenado igual que él y el que es solvente siempre, ¿de qué miedo le voy a tener? ¿Que no vayan a pagar? Van a pagar, si va a pagar el Estado en todo caso. Y si fuera insolvente Víctor Hugo, que no lo es, y tiene que haberse embargado cualquiera de sus cuentas o de sus inversiones o de sus sueldos que tendrían para pagar, fueron a hacerle este gesto para intimidarlo, para que se calle la boca, para que no joda más, vamos a ser claros. Ahí escuchábamos las declaraciones del jefe de gabinete Aníbal Fernández más temprano esta mañana. Faltan 13 minutos para las 9 de la mañana. Rápido, hacemos una pausa, ya volvemos.